Hola a todos los apasionados del sector inmobiliario y de las inversiones en general. El día de hoy vamos a responder una pregunta que nos realizan todas las semanas en nuestra empresa y es: ¿cuál es la diferencia entre fianza y depósito en el arrendamiento de viviendas? Y además, ¿cuál es la cantidad máxima que se puede pedir? Antes de ir al vídeo, por favor, recuerda de suscribirte si aún no lo has hecho, darle like y compartir, que te lo agradecemos. Ahora sí, vamos a ello. La primera pregunta que vamos a responder, que es muy sencilla, que es la diferencia entre fianza y depósito, es que ambos son garantías que le entrega el inquilino al propietario, solo que la fianza se deposita en el organismo correspondiente del Estado, mientras que el depósito no. El depósito lo guarda el propietario en su cuenta bancaria y ambos responden por daños que se puedan presentar en la propiedad o cantidades que se dejen de pagar, por ejemplo, de luz, gas, agua, lo que sea. Y la más interesante de todas, de cuál es la cantidad máxima que se puede pedir, esta necesita un poco más de análisis. Lo primero que debes saber son un par de cosas del mercado español. Aquí hay una situación en la cual, si el propietario recibe un impago del inquilino, es decir, si el inquilino deja de pagar la renta, se vuelve moroso, el propietario debe pasar por un proceso largo, tortuoso, complicado, muchas veces de varios meses y hasta años, y costoso. Tiene que pagar dinero a los abogados, más el dinero que deja de ganar por las rentas. En definitiva, no es como en algún otro país que tenemos algún colega, alguna persona que ha trabajado inclusive con nosotros en Estados Unidos, que ya el desahucio igual es costoso, pero por lo menos es bastante más rápido. Aquí esta situación lamentable para el mercado, y por esta razón los propietarios solicitan a los inquilinos unos requisitos mínimos de solvencia económica. Entonces, esa es la primera cosa de preámbulo, digamos, del mercado. Y la segunda es la ley de arrendamientos urbanos. Aquí te dejaré un enlace a un artículo que ya hemos realizado recientemente sobre la actualización que hubo en el 2019 de la nueva ley de arrendamientos urbanos, en la cual se introdujeron varios cambios, algunos de ellos muy positivos para el mercado. Así como ejemplo muy breve te digo que la duración de los contratos pasó de ser de 3 años a 5 en el caso de que el propietario sea una persona particular, una persona natural, o de 5 a 7 en el caso de que sea una persona jurídica. Esto me parece que da más estabilidad a los inquilinos, al mercado. Sí es cierto que el propietario tiene que tener ahora esto en cuenta, que la vivienda tiene que arrendarla por 5 años, pero la mayoría de los propietarios esto les viene bien. Si además tiene un inquilino de largo plazo, fenomenal para las partes. Pero aparte de esto se introdujeron otras cosas y algunas de ellas no están con la realidad del mercado, y una de estas es específicamente lo de la fianza y la garantía. Y vamos a ver esto. Realmente la ley establece que se puede pedir 1 mes de fianza y 2 de garantía adicional. En principio no se puede pedir ninguna otra garantía económica adicional. Y esto está muy bien para la gran mayoría de personas que cumplen con los requisitos de solvencia económica, que también te dejaremos en algún sitio el enlace de otro video que hicimos para explicar bien todo lo de las nóminas, declaraciones de la renta y demás que se solicitan. Pero ¿qué pasa con personas que están, por ejemplo, viniendo aquí a España a vivir, de México, de Argentina, de Estados Unidos, de cualquier país? Hay muchísima migración aquí en España, que tienen un buen poder adquisitivo, que han ahorrado, que tienen un patrimonio importante, pero que no tienen ninguna de esta documentación. Si no fuese por lo que te voy a explicar a continuación, estas personas no podrían alquilar ninguna vivienda. Imagínate, se quedarían sin casa. O sea, sería una auténtica locura. Entonces, la solución que se da es un depósito extraordinario. Antes de ir al depósito extraordinario, es verdad que se pide primero una avalista. Si esta persona que no tiene estas nóminas o esta documentación puede aportar un avalista personal y solidario, fenomenal, si mientras que este avalista tenga los suficientes ingresos para responder por la solvencia de este inmueble. Pero nuevamente no todo el mundo tiene una persona aquí, un amigo que le pueda servir de avalista, de fiador para una operación inmobiliaria. Y es ahí cuando entra en importancia el depósito extraordinario de garantía o un aval bancario. Es muy importante que en el contrato quede reflejado que se está realizando a petición del inquilino, porque efectivamente no cumple con estos requisitos de solvencia. Una vez hecha esta aclaratoria en el contrato, este depósito o aval bancario podrá ser de la cantidad que pacten las partes. Lo habitual, cuando no hay esta documentación, cuando no hay nada que acredite que la persona tiene ingresos en España, es que sea de entre 3 y 6 meses de la renta. También es cierto
que te digo como comentario extra, así de información, que hay algunas compañías aseguradoras en España que hacen protección frente a impagos y que sí que toman en cuenta estados bancarios en el extranjero y otra información, pero esto hay que hacerlo con atención, con cuidado y desde luego manejado por profesionales. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad, que haya respondido a todas tus dudas con respecto a la fianza y el depósito en el arrendamiento de viviendas aquí en España. Si tienes cualquier duda o pregunta, por favor, déjamela en los comentarios que estaré encantado de ayudarte. Soy Gustavo Gerendas, director de Gera Real Estate Partners y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.